del Grupo Parlamentario de Morena para presentar reservas a los artículos 24, 31, 32, 36, 39, 50, 53, 66 y 74 bis. Voy a dejar el 74 bis como estaba y se lo tengo Ahí la secretaria. para poder... Está bien, de todas maneras ahorita le voy a pedir a la secretaría que la lea. Ok, gracias. Permítame un momento, diputada García Vidaña. Voy a solicitar a la secretaría se sirva a dar lectura a las reservas presentadas, enfatizando el debe decir, no lea el dice, sino el debe decir, puesto que es una reserva que abarca varios artículos. En cada artículo que está introducido en negrilla, enfatice programación, presupuestación y el gasto de las obras y servicios relacionados con las mismas se sujetará a las disposiciones específicas del presupuesto de egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados. Para licitar, adjudicar y contratar obras públicas, las dependencias y entidades deberán de contar con los estudios y proyectos, evaluaciones costo-beneficio, permisos ambientales, derechos de propiedad, inmuebles y bienes necesarios, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, que cuenten con los elementos técnicos suficientes que permita a los licitantes preparar una proposición solvente. Se exceptúa de lo anterior los casos a que se refiere y octava, salvo los trabajos de mantenimiento del artículo 42 de esta ley. El estudio costo-beneficio, que deberán incluir las obras públicas, se realizará de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables. Aquellas obras públicas que no cuenten con los derechos de propiedad liberados deberán presentar los convenios de ocupación previa que aseguren la conformidad de ocupación por parte del propietario. Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener la fracción primera y segunda queda igual, la fracción tercera, la descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevará a cabo los trabajos. Fracción cuarta, los porcentajes, forma y términos de los anticipos que en su caso se otorgarán. Fracción quinta, plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos. Sexta, moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera, se deberá establecer que el pago que se realice en el territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago, así como el mecanismo y periodos de revisión. Séptima, las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar. Octava, la indicación de que, en su caso, las proposiciones podrán presentarse a través de medios electrónicos, precisando los términos y condiciones para ello. Noveno, cuando proceda lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquel en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. Décima, la fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que en su caso se realicen. Onceava, las fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, comunicación del fallo y firma del contrato. Doceava, el señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad,
que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Treceava, la forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica para efectos de la suscripción de las proposiciones y en su caso firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico en caso de contar con él. 14ª, la indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de esta ley. 15ª, la indicación de que las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción octava del artículo La indicación de que las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción séptima del artículo 51 de esta ley que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que en su caso consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al título sexto de esta ley. 16º, la forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos. 17ª, proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables. En el caso de las especificaciones particulares deberán ser firmadas por el responsable del proyecto. 18ª, tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio, las especificaciones generales y particulares, el producto esperado y la forma de presentación, así como los tabuladores de las cámaras industriales y colegios de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico. 19ª, relación de materiales y equipo de instalación permanente que en su caso proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes. Número 20. En su caso, el señalamiento del porcentaje del contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente que serían utilizados en la ejecución de los trabajos. 21ª, el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse. 22ª, la información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse. 23ª, criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los contratos de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de esta ley. 24ª, señalamiento de las causas expresas de desechamiento que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 25ª, porcentaje y forma, términos de las garantías que deban otorgarse. 26ª, modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 46 de esta ley. 27ª, la indicación de licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables será sancionado en los términos del artículo 78 de esta ley. 28ª, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse según el tipo de contrato. 29ª, atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a través de Compranet, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que se señale por la convocante. 30ª, la relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones atendiendo al tipo de contrato, así como a las características, magnitud y complejidad de los trabajos. 31ª, el domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las entidades federativas o, en su caso, el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 de la presente ley. 32º,
segunda, precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Y 33ª, los demás requisitos generales que por las características, complejidad y magnitud de los trabajos deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación. Artículo 32. La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de Compranet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen de la obra, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuándo se publicó en Compranet. Y asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria. Artículo 36. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse a elección del licitante dentro o fuera de dicho sobre. En el caso de las proposiciones presentadas a través de Compranet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse de su inscripción en el Registro Único de Contratistas a que se refiere el artículo 74 bis de esta ley, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas. Artículo 39. La convocante emitirá un fallo en el cual deberá contener lo siguiente: las fracciones primera, segunda y tercera quedan igual y la cuarta se adiciona: fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos. Y artículo 2. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente: la fracción primera queda igual y la fracción segunda se adiciona. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un 30% de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberá otorgar. Tercera a cuarta queda igual. Artículo 53. Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o servicios con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. Cuando la supervisión sea realizada por contrato a terceras personas, la supervisora será la única responsable de verificar y autorizar las cantidades o actividades de obra, así como la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones del proyecto ejecutivo y la calidad de los materiales. La aprobación de las estimaciones para efectos administrativos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Artículo 66. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. Los trabajos se garantizarán desde un plazo de 12 meses hasta un plazo de 24 meses, conforme a la complejidad y características de los trabajos, para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas a su elección deberán constituir fianza por el equivalente desde el 10%
5% hasta el 20% del monto total ejercido de los trabajos. Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente desde el 5% hasta por el 10% del monto total del ejercicio de los trabajos, o bien aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente desde el 5% hasta el 10% del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija. Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos. Transcurrido el plazo establecido para responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable según sea el caso. Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo. Artículo 74 bis. El Sistema Integral de Información contará, en los términos del reglamento de esta ley, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento. Las personas físicas y morales interesadas en participar en los procedimientos de contratación a que se refiere esta ley deberán inscribirse en el Registro Único de Contratistas y mantener actualizada la información que les sea requerida conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría. Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada o confidencial en los términos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, para los efectos del presente decreto, el Ejecutivo Federal, en un lapso de 180 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y demás ordenamientos correspondientes. El párrafo tercero se propone que se elimine, y el tercero que diga: las licitaciones en curso en las que a la fecha de la entrada en vigor del presente no se hubiera emitido el fallo deberán regularse conforme a las reglas previstas a esta normatividad. El cuarto queda igual y el quinto y el sexto párrafo se propone que se elimine. Es cuanto, diputada presidenta. Adelante, diputada García Vidaña. Gracias, diputada presidenta, y les pido a todos compañeros diputados y diputadas una disculpa, pero creo que en esta legislatura nos hace bien que nos lean lo que vamos a votar y que se vean cuáles son los cambios que se están realizando al momento de su votación. Con su venia, diputada presidenta, lo primero que manifiesto es una actualización al 74 bis regresando al texto original de la ley vigente. El día de hoy presento una reserva al dictamen que promueve la Comisión de Infraestructura, por la que se reforman diversos artículos a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. La reforma que se presenta a la Ley de Obras Públicas es un ejemplo de cómo en un Congreso puede y debe existir el diálogo, la unidad, el consenso, la pluralidad, el debate y la crítica, y al mismo tiempo entregar resultados y rendir cuentas a la ciudadanía. Está claro que este dictamen se fomenta la adopción de criterios que incentivan la incorporación de las mejores prácticas internacionales y los avances tecnológicos para la planeación, licitación, contratación, ejecución, supervisión, garantía y seguimiento de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Lo anterior, teniendo en cuenta que la obra pública es un detonante de la actividad económica del país, pero sobre todo es una pieza estratégica en la construcción del Estado mexicano, ya que de ella depende en gran medida el desarrollo y el bienestar social de todos los ciudadanos. Ante este panorama y en unidad con mis compañeros,
presentamos las siguientes reservas con el objetivo de fortalecer el dictamen aprobado por la comisión, presentando los siguientes cambios para enriquecer el dictamen. La mejora a la calidad de la obra mediante la ampliación de tiempos en la garantía de la obra, que se encuentra garantizando el derecho de vía antes de iniciar cualquier obra. Además, se asegura cuente con la suficiencia presupuestaria antes de cualquier licitación o adjudicación sin contratiempo alguno y, en suma, que se cumpla con las evaluaciones y los estudios de costo-beneficio, lo cual debe ser el objetivo de todo gasto público. A esto le podemos llamar planeación adecuada. También es importante señalar que esta reserva que hoy ponemos en conocimiento del Pleno es producto de un trabajo de parlamento abierto a lo largo de todo el país, contando con la participación de más de 2.300 personas, más de 100 horas de trabajo y recogiendo el sentir de los diversos sectores industriales, profesionales, sociales, económicos, académicos y políticos en la materia de obra pública. De lo anterior, la relevancia del dictamen y de la reserva que hoy se pone a consideración de esta Asamblea, el contexto en el que vivimos y lo que está por venir, pone de manifiesto los ideales y la necesidad de esta reforma. Hay que evitar un ecosistema fértil para la corrupción y la opacidad en materia de obra pública, donde las consecuencias las conocemos todos: obra de mala calidad, por falta de competitividad y transparencia, por consecuencia también un impacto negativo en el desarrollo económico y social, porque la mala inversión no detona en el crecimiento y desarrollo, incide también en el desarrollo humano, porque cuando hablamos de obra pública no solo hablamos de contratos, gasto público o infraestructura, hablamos de derechos y garantía para que las personas, sin importar su nivel socioeconómico, género o edad, puedan ir a la escuela, al trabajo, tener acceso a la salud, educación, seguridad y vida digna. Y, en síntesis, llevar a cabo todos los actos necesarios para realizar un proyecto de vida. Queda claro que a través de este dictamen y esta reserva vamos a mejorar la obra pública, a fin de que cumpla su función y perdure con el tiempo. Por ello, es necesario adoptar medidas a corto, mediano y largo plazo que garanticen que todo gasto público valga peso por peso, que resuelva las necesidades de infraestructura básicas y de calidad que requiere el país y su gente para un crecimiento y desarrollo verdaderamente sostenible. Es momento de avanzar hacia una nueva visión del país, una visión donde la obra pública se realice bajo criterios técnicos y éticos. Es tiempo de poner fin a la corrupción, la opacidad, la falta de planeación en materia. Agradezco y reconozco el trabajo que realizaron todos mis compañeros de la Comisión de Infraestructura, en especial a nuestro presidente Ricardo Exome, hoy con permiso, pero que se encuentra hoy aquí en el Pleno. Gracias, compañero diputado. Y también por el impulso a este proyecto con compromiso, experiencia y liderazgo al frente de la Comisión de Infraestructura, a las asociaciones, colegios, academias, sociedad civil y secretarías de la Administración Pública Federal por su apertura y colaboración, pero sobre todo, hoy damos un ejemplo de que el trabajo en unidad, los consensos, el diálogo son la mejor forma de hacer política, poniendo por delante el bienestar de la ciudadanía y todos los caminos rurales. Déjenme decirles, compañeros diputados, que sí se están trabajando, que por años fueron olvidados y hoy tienen recursos y hoy la gente de la zona rural tiene sus caminos para accesos que son accesos prioritarios. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada García Vidaña.